Yo creo que todos han aprendido bastante esta noche de las diferentes partes donde hay obras y donde hay necesidad de ver la obra de Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahora realmente, como son las 10 de la noche, vamos a tener como una clase sobre el fundamento teológico de las misiones. Entonces nuestro propósito es entender cómo esto es tan bíblico y tan importante. Esto sí tiene un propósito que es el propósito de Dios mismo. Entonces con esto queremos comenzar con esta palabra de Dios cuando dice en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, Dios sí tiene un propósito de cubrir toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios y la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta noche, pues vamos a mirar cómo es el fundamento teológico de las misiones. Y a veces nosotros pues tenemos muchos planes, pero debemos mirar muy bien cómo es el plan de Dios. Y nosotros debemos estar de acuerdo con esto. Entonces, realmente hace unos 40 años, yo estudiando unos libros sobre misiones, encontré un libro por un holandés que realmente me ayudó tanto, este libro. Y este libro realmente tiene como título, yo creo que bastante complicado, una introducción a la ciencia de las misiones. Suena como algo que uno no quiere estudiar, así sin bastante café, o una clase así teológica, algo muy alto así. Pero realmente el libro sí tiene mucha emoción. Un hombre que pues realmente toda su vida en llevar el evangelio a diferentes naciones. Su nombre Johann Herman Bavinck, y él tiene esto que creo que no quiero leer mucho, pero quiero darles esta cita al principio. Porque la obra de las misiones es la obra de Dios. A nosotros no nos es lícito improvisar. A cada paso nos debemos preguntar qué es lo que Dios demanda, aunque no siempre va a ser fácil encontrar el curso correcto. Con toda seguridad nuestra búsqueda la debe dirigir lo que Dios ha dicho en su palabra. Es decir, que nosotros como cristianos realmente nosotros tenemos el lema, sola escritura. No solamente en la teología, así en una clase, sino también en las misiones, en la vida, en toda la vida del cristiano, pues hay que tener la palabra de Dios como la guía. Es decir, el Evangelio de Jesucristo para cada rincón de la vida. Es algo que para toda la vida. Y con esto yo quiero decir algo, pues no está aquí en mis notas, pero en la primera carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 6, realmente tenemos como, podemos decir, un lema apostólico. Y esto es algo que queremos tener como en todo estudio sobre las misiones. Nosotros debemos tener esto como nuestro punto de partida. Y Pablo dice, no ir más allá
de lo que está escrito. A ver si podemos repetir esto todos juntos. No ir más allá de lo que está escrito. Esto sí. Entonces comenzamos con la palabra de Dios y es lo que nosotros vamos a tener. Y con todo esto, yo creo que debemos pensar bien qué es esta misión de llevar el Evangelio de Cristo. ¿Qué es esto? ¿Incluye más que predicar el Evangelio? ¿O es quizás incluye preservar la vida de gente? La purificación de agua, que la gente puede tomar agua buena, entrar allá quizás en partes de donde no hay ayuda médica. Algo interesante. Nosotros tenemos una iglesia hermana allá en Israel y una iglesia que realmente predica la palabra de Dios. Son judíos allá en Israel y han predicado, trabajado por años. Y algo pasó hace unos 20 años. Había casi una invasión de judíos rusos. Con bastante educación, gente muy buena, pero con el problema de no hablar el hebreo bien. Mejor dicho, aunque tenían sus títulos como profesores y músicos y todo eso, fue muy difícil encontrar trabajo. Ellos buscaban cómo vivir allá en Israel. Y estos cristianos evangélicos abrieron sus casas, sus hogares. Ellos estos hermanos, estos judíos no eran cristianos, pero abrir su hogar a ellos. Ustedes pueden usar el baño entre las 6 de la mañana hasta las 7 o algo así. La casa, abrir la casa. Y por medio de esto, comenzaron a escuchar el mensaje. Antes no querían nada con esto. Pero a veces nosotros tenemos que hacer más que predicar. Hay que identificar con el pueblo, con las personas. Entonces, yo quiero hacer como 3 cosas esta noche, rápidamente, como va el reloj, ¿no? Este sí es un buen lugar para el reloj. Ustedes no pueden verlo, pero yo sí. Yo quiero mostrarles, primeramente, que hay que tener un compromiso y la cosmovisión bíblica como fundación o como fundamento de las misiones. Y en esto quiero hablar un poco del compromiso que nosotros debemos tener. Interesante eso. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué tan comprometidos estamos con proclamar todo el Evangelio a las naciones? Nosotros vivimos, en un mundo que necesita el Evangelio. Ustedes viven realmente en una de las ciudades que necesita el Evangelio tanto. ¿Cuántos habitantes hay? ¿25 millones? Es bastante gente. Gente de todos niveles y es una ciudad, una de las grandes ciudades del mundo. Y debemos pensar cómo es que debemos llevar el Evangelio a ellos, pero también a las tribus. Y la gente, ¿cómo es que un grupo tenía esto? La ventana de ¿cómo es? 10:40. Y es la verdad que algunos de ustedes y otros pueden entrar en estos países y tener oportunidades de llevar el Evangelio. Pero tiene que tener un compromiso, un corazón, una pasión para hacer esto. No es como nada más una aventura. Es algo que sí cuesta de hacer esta obra. Entonces, realmente nosotros debemos comenzar
donde la Biblia comienza. En el principio, Dios. Y en esto, sin comenzar con Dios, no vamos a tener un compromiso como debemos tener. Entonces, yo quiero comenzar con este asunto de cómo tenemos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces, con esto, yo quiero que nosotros todos tengamos una cosmovisión bíblica. Es algo tan sencillo y viene de la Biblia. Nosotros debemos siempre comenzar donde la Biblia comienza. ¿Dónde comienza la Biblia? Con la creación. Y la creación, Dios hizo todo para su propia gloria, y Él hizo todo, y era ¿qué? Bueno. Y importante pensar en esto. Es uno de los puntos más importantes en toda la teología. Dios no es su creación y la creación no es Dios. Piénsalo bien conmigo. Es importante. No es que Él creó algo de sí mismo y no es que la madre naturaleza, algo así, que es Dios. Dios no es su creación y la creación no es Dios. Y los hombres siempre quieren adorar algo de la creación, adorar hasta a sí mismo. Pero Dios es Dios. Y Dios declaró todo lo que Él hizo bueno. Y al final de la creación, ¿qué es que Él dijo después de hacer al hombre a su propia imagen? Que es bueno en sobremanera. 7 veces en este pasaje de Génesis 1, Él dice, es bueno, es bueno, es bueno. Y nosotros debemos ver que Dios sí ha hecho algo maravilloso. Y Dios, podemos decir, Dios entra en el mundo. Nosotros llamamos esto la encarnación. Es una palabra muy buena en español, ¿no? Pues por encarne. Dios entró. Y Cristo Jesús no tenía nada malo. Él era el Dios bueno, pero también como hombre, su carne, como hombre bueno. No hay nada malo en lo material. Importante entender esto. Dios entró en el mundo, pero el mundo no se convierte en Dios. Dios es Dios, no es su creación. Y ahora algo pasó. Ustedes saben. La caída del hombre, la creación del hombre y hay la caída. Y con esto todo cambió. El hombre, Adán, fue hecho a la imagen de Dios, representante de Dios en toda la tierra. Y a la vez, él era representante de todos sus descendientes. Entonces, cuando él pecó, todo cambió. Hasta la creación misma, nos cuenta en Romanos 8, está gimiendo. Y hay divorcios, hay violencia, hay guerras, hay cosas, el tráfico, comercio sexual, hay cosas tan horribles que ni queremos hablar de estas cosas. La caída del hombre, el mundo entero queda quebrantado. Quebrantado. Todo cambió con la caída del hombre. ¿Alguien puede hacernos el favor de leer Eclesiastés 7:29?
Alguien con una voz así fuerte. Eclesiastés 7:29. Así es la historia. La creación de Dios, todo era bueno, en sobremanera. Y la caída del hombre, pues todos muertos en sus pecados. Y tenemos nosotros la redención por Jesucristo. Efesios 2 nos habla de esta bella redención. Romanos 3 nos habla, en un sentido, desde el principio. Génesis 3:15 nos habla de la promesa de uno que iba a venir y sí, cambiar todo. Cristo Jesús sí llegó y Él es el Redentor que sí trae la redención que necesitamos. Quizás sería bueno leer estos pasajes. Génesis 3:15, seguramente ustedes tienen esto quizás en la memoria, que la descendencia semiente de la mujer llegaría con mucho dolor, y aunque la serpiente herería el talón de la descendencia de la mujer, la descendencia aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Alguien nos hace el favor de leer Génesis 3:15, y alguien por este lado nos hace el favor de leer Gálatas 3:16? Génesis 3:15 y Gálatas 3:16. A ver, ¿quién? Ayúdanos. 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Okay. ¿Y Gálatas 3:16? Sí, gracias. Ahora bien, Dios hizo las promesas a Abraham y a su descendencia. No se dice y a tus descendientes como si fueran muchos, y a tu descendencia refiriéndose a Cristo solamente. Entonces es solamente por Cristo que hay la redención del hombre y de la tierra completa. Solus Christus. Cristo solamente es el Redentor. Él nos trae redención completa. Hasta la extensión del malo, Cristo trae la redención. Entonces con esto nosotros tenemos algo muy bonito. Pero es aún más que esto. Tenemos que recordar que hay la restauración de todo. Hay creación, caída, redención y restauración. Que Dios tiene un plan que es tan grande que Él va a reunir todo en Cristo Jesús. Una redención, sí, que resulta en una restauración de toda la creación. Nosotros tenemos este mensaje. No hay otra religión así. No hay otro mensaje como este mensaje de sí, creación, caída, redención y restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Quiero parar por unos pocos minutos, quizás con un versículo nada más sobre el asunto. Por supuesto, podemos mirar a Mateo 19:28, pues nos habla de la regeneración de todas las cosas cuando Cristo Jesús viene. Podemos hablar de Hechos 3:21, que nos habla que Cristo Jesús debe mantenerse o estar allá en el cielo hasta que viene
a restaurar todas las cosas. Sí, son muchos pasajes diferentes, pero yo quiero enfocar unos pocos minutos en este versículo en la segunda carta de Pedro, el capítulo 3, el versículo 10. Interesante este versículo. Algunos dicen, en esta referencia de segunda carta de Pedro 3:10, dicen que cuando Cristo regrese, todo este mundo material va a ser aniquilado, consumado por las llamas. Y en la versión Reina Valera 60 se lee, serán quemadas. Pero interesante que los manuscritos más antiguos, los manuscritos que podemos ver que tienen otra palabra allá. Es una palabra que es como, realmente es una palabra usada con ayúdame con esta palabra, metodología, ¿cómo es? Exactamente, es decir que metalúrgico, es decir, es una palabra que tiene que ver como con todo este calor, que es que ellos usan esto para refinar los metales. Entonces, esto viene que vamos a tener cobre puro allá en Chile, también en México y también en Arizona. Hay estas minas grandes de cobre, pero especialmente con plata y con oro. Tener un oro puro, hay que tener calor. Así. Y es esta palabra que está en los manuscritos más antiguos de esta carta de Pedro. Pero es como algo que sale un poco raro, porque realmente así dice en esta manera, serán descubiertas o quedarán expuestas. Piensen conmigo, en el diluvio la tierra fue destruida, pero no en un sentido total, pues ya fue en un sentido santificado de los pecadores. Y creo cuando viene Cristo vamos a tener una purificación de los cielos, los demonios, todo esto. Vamos a tener una purificación de toda la tierra. Dios creó todo esto, ¿recuerdas? Una creación buena. Dios no cometió un error con las galaxias así, con todas las estrellas y todas estas montañas y todo este planeta nuestro. No fue un error de Él. Él va a purificarlo de todo lo malo y mostrar la grandeza de su creación. Una restauración de todo lo que hizo la caída del hombre con el nuevo Adán, Jesucristo. Tenemos nosotros un mensaje de buenas nuevas. Cristo Jesús es el gran redentor, el gran libertador de la tierra. No hay otro mensaje como este mensaje que nosotros tenemos. Y quiero que ustedes piensen en esto. Voy a parar un momento más a contarles. Hace poco con David, nuestro hijo, tuvimos una reunión con unos amigos de nosotros. Ellos tienen una lechería grande, como 15,000 acres, y tienen cada día, 3 veces por día, estas vacas dan su leche y todo. Eso es una cosa increíble ver todo como ellos tienen, estos holandeses, tienen esto organizado. ¿Sabe lo que me impresionó más en todo esto? Escúcheme bien. No sé si tengo la palabra correcta, pero
lo que me impresionó fue todo este abono de las vacas. ¿Saben lo que ellos hacen con esto? Ellos tienen una parte allá donde ellos sacan gas de esto, todo esto, y antes tenían que comprar 2 millones de galones de diésel, ¿cómo es? Para sus camiones, para llevar la leche a Tennessee, a Chicago, a todos estos estados, y ahora todo esto viene del abono de las vacas. Y ahora toda la electricidad para toda esta finca tan grande, 15,000 acres. Nosotros vivimos en una tierra que debemos descubrir lo que hay aquí. Y nosotros vamos a tener una nueva tierra donde podemos, sí, descubrir las grandezas de Dios. Nosotros tenemos este mensaje y no hay otro. Nosotros tenemos el privilegio de predicar el mensaje. Pero hay otro punto. Tenemos unos pocos minutos, creo. A ver. Y el segundo punto de esta clase es: ¿qué es el propósito de Dios con todo esto? ¿Cuáles son las metas de Dios? Y nosotros debemos ver que hay unos pasajes en el Antiguo Testamento, también en el Antiguo Testamento, que nos muestra que los hombres de Dios dan su vida para extender las noticias sobre la grandeza de Dios y sobre el Evangelio de Cristo. Pablo nos habla de soportar todo por los elegidos, llevar el mensaje a todo, aunque dar su vida por esto, y leer la historia de los mártires, leer cómo los hombres han sufrido y han dado su vida día tras día, año tras año, y han dado así con todos los problemas con su familia, y todo esto llevando el Evangelio a las naciones, aprender otros lenguajes y sufrir y dar el mensaje. ¿Para qué? Hay 3 razones que debemos notar. Primeramente, por supuesto, siempre es para la gloria de Dios. Y nosotros a veces pensamos en Dios como otro hombre muy grande, como un superhombre. Pensamos en Dios que Él, podemos decir que es como más grande, y no pensamos en Él como Él hizo todo de la nada, todo lo que hay, y Él es el ser más glorioso que hay. No hay otro. Y nosotros damos toda nuestra adoración a Dios. Y Él mismo tiene la pasión de dar gloria a sí mismo, porque Él es el ser más glorioso que hay. A veces no pensamos que Dios es tan diferente que nosotros. Por ejemplo, ¿dónde está Sergio? Si Sergio planea mi muerte esta noche, ¿él es un buen hombre? ¿Qué es? Pero si Dios ha planeado, yo no sé si es esta noche, pero Él ha planeado mi muerte para su propia gloria. Pero si Sergio hace esto para su propia gloria,
es pecado. Es difícil para nosotros pensar, este Dios es Dios. Y somos hombres, aunque hechos a la imagen de Dios. Pero en todo esto debemos pensar que el gran gozo de nosotros es declarar la gloria de Dios a las naciones, a las comunidades, a las personas. Y en segundo lugar, Dios sí tiene un propósito de establecer su iglesia. Y su iglesia con todos sus problemas, fallas, arrugas, ¿cómo es la palabra? Así pues la iglesia todavía tiene. Y nosotros aquí en el carro, llegando aquí de Coyoacán, así un poco lejos con tráfico y todo, Elisa estaba hablando, esta es una iglesia tan buena y el pastor predica en tal manera que estamos notando esto y notando esto tan bueno y otro pastor muestra tanto consejo y amor para todos pero yo no dije esto, pero seguramente hay todavía unos problemitos aquí en la iglesia. No diga nada. Es una realidad, ¿no? Pero Dios ama a su iglesia. Dio su Hijo por la iglesia. Hay un amor en su iglesia. Es parte de su propósito en todo esto, tener su iglesia en toda su belleza, para su gloria. Y por supuesto, otra meta que Dios tiene es la conversión de personas. No solamente conceptos, no solamente así comunidades e iglesias, pero personas. Él tiene amor. Desde antes de la fundación tenía su amor para personas individuales. Y nosotros tenemos que llevar el Evangelio a personas. A veces podemos pensar en cosas muy grandes y así pensar en cómo Dios pues puede así, algunos yo recuerdo haciendo sus matemáticas, si esta persona hace esto con otro y de pronto ellos tienen millones de personas en 10 años, yo no recuerdo exactamente cómo es que tenía esta fórmula, pero ya están comenzando en programas. Debemos pensar como Dios piensa, su amor es con personas. Así. El establecimiento de su iglesia y el asunto de individuo, personas, pero quizás es en otro orden en la historia. La conversión de los perdidos viene en primer lugar, luego la iglesia se establece y después Dios recibe la gloria. Tengo una pregunta. ¿Podemos salvar almas y perder el mundo? Lo que quiero decir es que había en Ruanda, por ejemplo, un genocidio de como 500,000 personas. Pero era un país casi todos cristianos. Yo creo que tenemos ahora en los Estados Unidos muchos cristianos que votan por un hombre que dice, yo no pido nadie perdón, ni a Dios perdón, pero soy un cristiano, voto por mí.
y los evangélicos voten por él. Perdón si estoy entrando en algo que no debo entrar, pero como creyentes, ¿somos discípulos de Cristo? ¿O solamente es una cosa, mi alma fue salvado? Es decir, que la fe cristiana es mucho más que el perdón de sus pecados. Es una cosa grande esto, pero la fe cristiana tiene que ver con toda la vida. ¿Cómo es que pensamos nosotros? ¿Cómo es que tomamos nosotros? ¿Comemos nosotros? ¿Cómo es que jugamos nosotros? ¿Cómo es que votamos nosotros? ¿Cómo trabajamos nosotros? Eso sí tiene que ver con toda la vida. ¿Podemos ganar almas sin hacer discípulos? Yo escribí algo hace como 40 años y pico más sobre el peligro de lo que yo he escogido esta frase, la decisión, ¿cómo es la frase? A ver, ¿cómo es en español? Nancy, ayúdame. ¿Cómo es la decisión? Estos españoles tradujeron esto. Decisional regeneration, decisión regeneración, no. Regeneradora. Pero la cosa es que uno así habla con otra persona, cree que Cristo es salvador de pecadores. Eres un pecador, quiere orar conmigo, ore conmigo y la mano ya otro cristiano. Y nada ha pasado, sino que uno que es un buen vendedor. Y no digo que Dios a veces usa algo así. Pero la Biblia nos habla de hacer discípulos. Sí, entramos a Cristo, a creer en Él. Y esto es un nuevo nacimiento. Hacer una nueva persona, una nueva criatura, una nueva creación. Es algo que solamente Dios puede hacer. Nosotros sí somos teólogos del Espíritu Santo. La obra de Dios tiene que hacer un cristiano. El hombre ni puede hacer una mosca, menos un cristiano. Entonces, no es posible realmente ganar almas en el sentido bíblico sin hacer discípulos. Y nosotros debemos ver que nosotros tenemos un mensaje tan importante de llevar a todos. Y quiero poner esto ya al final ahora, que nosotros debemos ver las misiones como la pasión de Dios mismo. No es solamente nuestra pasión cuando tenemos una conferencia, sino nuestra pasión en toda la vida. Algo interesante en los grandes seminarios, aun en los grandes tomos de teología, a veces ni tienen un capítulo sobre las misiones y la extensión del Evangelio a todas las naciones. Y esto debe ser parte de todo lo que estamos enseñando. Todas las doctrinas bíblicas hay que tener una relación cómo extender el Evangelio. ¿Cómo es que debemos vivir el Evangelio? ¿Cómo es que debemos llevar el Evangelio a las tribus, a los diferentes lenguajes? Así, esto es parte de la fe cristiana constantemente. Creo que otra vez Él es el Señor de toda la vida y es un mensaje que cruce las culturas y lleva esta buena
buena nueva a todos. Creo que podemos orar y ver si hay algunas preguntas sobre cómo es el fundamento teológico de las misiones. Oremos. Oh Señor de toda la tierra, oh Señor del Evangelio de Cristo Jesús, gracias por este mensaje. Ayúdanos, oh Señor, en estos momentos juntos, en estos días, pensar y ver cómo nosotros podemos trabajar juntos en llevar el mensaje, el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu presencia en tu iglesia aquí. Oh Señor, es nuestro deseo que el nombre de Cristo sea glorificado en todas las naciones. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.